Muy bien, 10 y 7 minutos pasaditos en la República Argentina. Saludos para Cami, que también se suma desde el otro lado. Marta nos dice, no se deja de aprender con marcha. Y agradece. Bueno, gracias Marta por esas palabras. Europeos que se sienten estafados. Hemos sido engañados. Se engañaron de nuevo, porque esto ya es cíclico con las integraciones europeas mentirosas, porque ellos, al final de cuentas, siempre dependen de un bloque, de los equilibrios geopolíticos. Las dinámicas geopolíticas de las potencias mundiales siempre condicionan la economía, que muchas veces es economía secundaria o economía tercerizada en los países periféricos de Europa. Y a eso se suma, desde 1952, como ustedes sabrán, existe un tratado para querer hacer como una especie de legislaciones a nivel europeo. Pero sabemos que Inglaterra, Francia, Alemania, que son quienes tienen las materias primas en el cobre, el acero y demás, han sido las que han, digamos, dirigido este trato de convenios. Julio Anguita, un histórico español, ustedes lo conocerán. Yo me recuerdo por ahí. Falleció hace unos años, ¿no? hace un par histórico de años. líder de izquierda español. Sí. Él siempre fue un gran crítico de todas esas conformaciones del Tratado de Maastricht, del Tratado de Lisboa, de la conformación del euro, de las legislaciones europeas. Yo recuerdo al principio de los 2000, cuando hacíamos esos eventos estudiantiles que poníamos videos de Anguita, incluso para formarnos, o si no leíamos cuadernos de Marta Hanecker, era ese tiempo como de jóvenes, ¿no? Y bueno, seguíamos muy de cerca todo ese proceso, porque veíamos cómo los países centrales europeos se comían a los periféricos. Y bueno, ¿y para qué sirve el Parlamento Europeo o la Eurocámara? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si sirve o no. Y bueno, el Parlamento Europeo, que también es conocido como Cámara Europea, es una institución parlamentaria que tiene Cámara Baja y Cámara Alta, como muchos países de Europa, ¿no? Con esas divisiones que no sé si equipararlo acá como Senado y Congreso, ¿no? Esa Cámara Alta y esas cámaras bajas que tienen muchos países europeos, que también lo hemos hablado acá, que son quienes dirigen las elecciones para presidente. No es como en América Latina de que vemos caras de presidenciables, sino que son cámaras, ¿no? Que son elegidas por el pueblo. Y bueno, el Parlamento Europeo está compuesto por 705 diputados, que son más de 400 millones de votantes en Europa. O sea, es de los bloques donde más vota la gente cada 5 años para el Parlamento Europeo. Y tampoco es de que voten por caras también, sino que por bloques. Incluso pueden ser a nivel regional. Por ejemplo, con una ideología verde que le dicen los europeos, ¿no? Es ese progresismo verde, supuestamente del cuidado medioambiental. Muy alemán también, ¿no? Claro. Esos partidos, por ejemplo, se hacen en bloque, a bloque regional. Entonces la gente vota en todos los países de Europa por el bloque verde, o si no por el bloque conservador, o si no por el bloque progresista, por el bloque de la ultraderecha, por el bloque liberal, porque las etiquetas están muy bien marcadas en ese espectro, digamos, en Europa, y así es como se eligen cada 5 años los eurodiputados. El 20 de julio del 2004 se constituyó su sexta legislatura con 732 eurodiputados. En enero del 2007 entró Rumania y Bulgaria, ya eran 785. En el 2008 el Parlamento consistió de 7 grupos y un número de diputados que rompió el récord también. El Tratado de Lisboa en el 2009 introduce novedades en el funcionamiento del Parlamento Europeo. Recordemos también, la fecha del Brexit también, fue 2012, 2013, por ahí creo, cuando Reino Unido se va. O cuando presenta irse de la Unión Europea. Claro. Que ya empieza como a tambalear la Unión Europea. Gibraltar se queda en la legislatura, también tiene eurodiputados. Y entra Euskarra también a representar con eurodiputados en la Cámara Baja. Entonces, bueno, para no serla tan cansada, la Cámara Europea está en aprietos,
porque tiene una gran oposición. No es que todos estuvieron a favor de Ucrania, de la guerra de Ucrania, y tampoco es que todos los eurodiputados están a favor de Israel, sino que también hay una oposición que ahora se está tambaleando, porque europarlamentarios de Podemos, de Izquierda Unida, también europarlamentarios de otros países, han presentado su, digamos, una moción, le dicen los europeos. Les gusta mucho eso de la moción, ¿no? Porque han hablado en nombre de los europarlamentarios para defender a Israel. Pero, por ejemplo, la diputada Villanueva de Podemos fue muy clara en decir que es un genocidio israelí. La acusaron también de que ella estaba a favor del terrorismo de Hamas. Y así es como se está cambiando la agenda ahora de los europarlamentarios. Y esto quiere decir de que en base de toda la crisis económica que está viviendo Europa, y si estas legislaciones solo sirven para marcar una agenda que no toca los intereses económicos, entonces esto es nada más que superficial, porque no está hablando de del carbón, del acero, de cómo se va a constituir una economía regional. Claro, de hecho, von der Leyen, junto con Netanyahu, frente a Netanyahu, habló diciendo, no, bueno, los israelíes, los palestinos, qué sé yo, un genocidio, justificando y poniéndose del lado de Israel, o en este caso del lado del sionismo de Netanyahu, y al toque saltaron desde no solamente europarlamentarios, sino diputados de distintos países de Europa, saltaron a decir, ojo, no, esto lo dijo von der Leyen, no lo dijimos nosotros. Claro. No, sí. Sí, también pasó con Ucrania y OTAN. Nos puede gustar un poco menos o nos puede gustar un poco más Pablo Iglesias, ¿no? Cuando llegó también a decirles, a cantarles toda la hipocresía que eran los europarlamentarios y demás, y que apoyar a Palestina y demás. Pero bueno, esto trastoca también de que la agenda de los europarlamentarios solo está hecha, como es la ONU también, solo un ala progresista como un exterior constitutivo de la misma derecha europea para decir, bueno, sí cuidamos la igualdad del medio ambiente y demás, pero no hay una alianza económica que se pueda decir, bueno, los países periféricos de Europa vamos a tener los mismos beneficios en convergencia económica con los países centrales. Entonces lo que ya está pensando Alemania, Inglaterra, Francia y los países centrales es que la crisis la paguen los periféricos. Y como siempre pasa, los periféricos y América Latina. También pensemos de que las cumbres que han habido de la Unión Europea y los acercamientos con América Latina es para que otros paguen la crisis. Y bueno, y es este conflicto que se está dando dentro de esta Cámara. Y por eso en la columna yo decía, ¿para qué sirve para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? Y veamos si sirve de algo, porque ahora con esta crisis creo que se está desenmascarando también toda esa farsa que ha sido ese tipo de progresismo europeo en el cual solo hablan de sembrar arbolitos o de la igualdad o de poner caritas con la diversidad. Pero ¿cuándo se van a tocar de fondo los temas económicos en profundidad para que de verdad sea una integración europea, como lo decía Julio Anguita en su momento? Sí, bueno, una de las críticas que se ha hecho históricamente de la Unión Europea es el hecho de que termina siendo una unificación de la moneda simplemente para hacer negocios de esa manera, obviamente con por una cuestión de poderío industrial, sobre todo de la capacidad instalada industrial que tiene Alemania, donde Alemania era la que llevaba las de ganar, Francia secundaba, eran los dos en tándem que terminaban controlando, direccionando para dónde iban las directrices de la Unión Europea. Si querés Bélgica, porque o le dieron a Bélgica el lugarcito para que Bruselas olvidé que es en Bruselas sea la capital, sí. O la sede. Pero bueno, eso es anecdótico porque es como la de la UNASUR que estaba en Ecuador.
Claro. Es más, ponerlo en un lugar que sea simbólicamente, pero no tanto por el peso ni económico ni político que puede llegar a tener Bélgica dentro de la órbita europea. De hecho, en ese momento Gran Bretaña e incluso hasta Holanda tenía más peso, o España tienen más peso en términos geopolíticos que Bélgica, en claro, territorio claro. europeo. Pero fue siempre la crítica que se le hizo desde distintas teorías, de distintos espacios teóricos, de que no era una real integración en términos políticos, sociales, culturales, sino que respondía más a lógicas económicas, intereses económicos. Incluso hay quienes señalan que Estados Unidos es quien pregona Sí. la cuestión de que se haga la Unión Europea de esa manera para, a través de Alemania y Francia, poder controlar lo que dice el bloque en general. Y sí, Estados Unidos, desde luego, que incluso en 1900, ahora que acá lo tengo anotado, sí, el Tratado de Maastricht en Holanda, que se hizo en 1992, fue para decidir qué hacía la Unión Europea después de la liberación de la Unión Soviética. Decían, bueno, ya no es peligroso que los rojos avancen, nuestro estado de bienestar, cómo lo hacemos, lo decidimos nosotros mismos, pero no fue así. Incluso hubo un acuerdo hispanoamericano en algún momento, no sé si ustedes se recuerdan, a principios de los 90, España trató, no sé si en Argentina, pero sí en Centroamérica, trató de hacer un comercio donde venderle producto manufacturado a Centroamérica. Porque decían, bueno, vamos a recuperar nuestra Hispanoamérica, ¿no? Como ya no va a ser Estados Unidos, nos metemos nosotros. Ahí en el 94 entra Estados Unidos, dijo, bueno, se nos está yendo de las manos. Eso España fue en el 92. Claro. El aniversario de la llegada de Colón. Claro. Forman una cumbre iberoamericana, invitan a todos los países de América Latina. Sí. Incluso Cuba invitan, pero Cuba no va. Y después lanza Clinton lo del ALCA en la cumbre de Miami, la primera cumbre de las Américas. El 1 de enero del 94 entra en México, se levantan los zapatistas. Claro. Encima el 1 de enero. El 1 de enero del 94, claro. Entonces ahí cuando dicen, los mexicanos decían, o sea que no éramos mestizos, no era primero México, segundo México, tercero México, existen los indígenas en el sur y tienen armas y encima, o sea, fue como un desenmascaramiento también eso, claro. Pero fue porque tenían miedo de que España les entrara, pero una licuadora te duraba 2 días, un aparato que vendían los españoles, había mucho el famoso 2x1, el 2x1 era que las industrias españolas te vendían 2 cosas por un precio, pero se te rompían enseguida. Eso era como todo por una 2 pesos. industria, claro. Obsolescencia programada. Claro, entonces era entonces fue eso. Bien, un elemento más dentro de lo que sucede en este mundo. En este caso también una intervención también más ligada a lo histórico de cómo surge, cómo funciona. En este contexto donde, lo veníamos diciendo desde que arrancó el conflicto, Europa estaba siendo arrastrada a un conflicto que no le pertenecía, donde iba a salir perjudicada y efectivamente terminó saliendo perjudicada, comprando un gas más caro a Estados Unidos o hidrocarburos más caros a Estados Unidos en lugar de Rusia, y terminó quedando entrampada en ese lugar. Alemania sobre todo quedó engrampada en ese lugar. Le mandamos un saludo a toda la compañerada misionera que también está escuchando. Silvi nos mandaba un mensajito y nos decía, acá estamos con el resto de las compañeras y compañeros escuchando el programa, así que vaya un saludo para todas las compañeras y compañeros de misiones que están del otro lado escuchando el programa. Una recomendación más que les vamos a hacer en esta concatenación de notas que estamos recomendando. Esta la escribe Pepe Escobar, un analista geopolítico brasileño que desde hace mucho vive en distintas partes de Asia, escribe para Asia Times. Esta nota específicamente se llama Rusia y China trazan un nuevo orden económico en Beijing. Esto relacionado obviamente con distintas cumbres que se vienen dando. Una de ellas, el tercer foro de la Franja y la Ruta, que se realizó en Beijing hace algunos días nada más, hace poquito, el 10 de octubre, si no me falla, 10-11 de octubre, sí. Creo que fue la jornada. Bueno, analiza ese hecho particular
en este contexto. Vamos a escuchar algo más de música. En este caso, seguimos bajo la lógica de dedicar canciones al pueblo palestino. En este caso, una colombiana es quien canta. El tema se llama Yo Quisiera, de Carla Mójica y Samir Hadjilani.